Es importante que nosotros notemos la similitud tan grande que hay entre Hebreos y el modelo de Dios, el modelo que el Señor le dio a Moisés cuando subió al monte. Entonces, qué importante es para poder entender bíblicamente quién escribió el libro de Hebreos, poder entender el modelo que Dios le dio a Moisés, porque sin eso solamente nos toca simplemente leer Hebreos y no entender mucho, porque el libro de Hebreos es un libro para un pueblo que tenía conocimiento del modelo de los sacrificios, del sacerdocio, de todo lo que era cultural para un pueblo pecador poderse acercar a un Dios santo. Entonces es un modelo de redención. Entonces podemos ver nosotros en el modelo de Moisés, que es el modelo que Dios le dio para poder cada año el Señor perdonar los pecados del pueblo, cubrir los pecados del pueblo. Pero eso era simplemente una profecía. Entendemos de que todo el modelo que el Señor le dio en Éxodo y el sacerdocio en Levítico, por supuesto que todo eso era una profecía, una sola profecía del Señor Jesucristo, del Mesías ungido. Y es importante que nosotros podamos ver en Hebreos cómo se cumple cada uno de los propósitos del Señor para nuestra redención, y cómo tristemente el pueblo hoy en día, el pueblo hebreo que no conoce al Señor, quieren seguir en los sacrificios, quieren volver a construir lo que usted ve ahí. Porque necesitan esas 7 piezas. Esas 7 piezas hablan del modelo que Dios le dio, por supuesto, a Moisés. Entonces, eso es lo que quieren volver hoy a reconstruir, y están ansiosos. A mí, que me gusta estudiar, veo como ya no quise poner muchos gráficos, pero usted lo puede consultar en el instituto del templo.org. Ahí lo encuentra y ahí le muestran de que ya tienen absolutamente todo. Inclusive al rabino encargado de esto dicen que es el más opcionado para ser el sumo sacerdote. No sé si eso estará en el orden de Dios, no sé si ese era el orden de Dios. Lo importante es que Dios es un Dios de orden. Entonces vamos a seguir viendo para poder entender quién escribió Hebreos, y que sea la misma palabra la que nos muestre quién escribió el libro de Hebreos. Así que, entendiendo de que el modelo de Dios era una profecía del Mesías, todo esto era una profecía. Aquí hay 7 utensilios: el altar del sacrificio o altar de bronce, que es la cruz, donde morían los corderos, donde vino a morir el Cordero de Dios; el lavacro, cuando él se presentó ante Juan para que Juan lo bautizara, que hablaba de su muerte y hablaba de su sujeción al mandamiento, porque Dios compara el agua con la palabra; la ménora, que habla de los 7 espíritus de Dios, que es el mismo Cristo, él es la luz del mundo, el pan de vida, que es Cristo, dice: yo soy el verdadero pan que vino del cielo; el altar del incienso, que él es el Señor, es el olor grato delante del Señor, delante del Padre; el arca, que habla de los mandamientos de Dios; y el propiciatorio, que está encima del arca, que es una sola pieza con los querubines. Entonces es muy importante que nosotros veamos aquí 3 cuartos separados por 3 velos. El velo de la entrada que daba lugar al atrio. El atrio tipifica la tierra, la obra de Cristo en la tierra. Cristo hizo solo una obra terrenal, y de ahí él dijo: les conviene que yo me vaya,
porque esto la mayoría de la gente no entiende estas cosas. Les conviene que yo me vaya, ya terminé mi obra, consumado es. En mi carne física hice la redención. Les conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo a comenzar con el otro cuarto. Hermano, aquí está el modelo de Dios, el trabajo de la deidad de Dios, y eso es imposible que lo nieguen. Hermano, las falsas doctrinas que comenzaron hace 100 años. Si usted ve a Pablo, Pablo decía que la gracia, que el amor del Padre, mírelo ahí, el amor del Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, mírelo ahí en la tierra, y la comunión del Espíritu Santo, mírelo ahí, habla de tres. Del trabajo de tres. Eso lo decía Pablo hace 2000 años. Y vienen unas falsas doctrinas. Hace 100 y ciento y pico años montaron una cosa de que Dios que no existe las tres personas, ¿me entiende? Y otros los testigos de Jehová. En fin, hermano, todas, yo lo he dicho, si usted quiere reconocer una falsa doctrina, mire la fecha de cuando comenzó. Y si comenzó hace menos de 2000 años, entonces es una falsa doctrina. Así de sencillo. Ahora, si tiene 100 años, está corrompida del todo. Entonces, hermano, por favor, esto se llama coquito, sentido común, ABC. Ahí está claramente la redención. Entonces, pero era una profecía de lo que tenía que venir el Dios eterno a hacerse hombre, que ya lo vamos a ver, contra naturaleza. ¿Por qué? ¿Por qué contra naturaleza? Porque Él nació de una virgen. Una virgen no puede tener hijos, hermano. O sea, tremendo. Nació de una virgen. Si no tiene padre, ¿cómo va a tener? Y el Padre es Dios eterno. Entonces, y no solamente eso, dice la Biblia que nació siendo rey. Pues los reyes que vinieron del oriente vinieron a ofrecerle culto y a postrarse delante de él, porque nació como rey. Además, la Biblia dice por allá en Isaías capítulo 9, el verso 6 en adelante, dice que un niño nos es nacido, un niño nos es dado, y será su nombre llamado admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, Jesús. Entonces, ¿cómo vamos a negar la deidad del Señor? Entonces, ahí está, hermano, pero esto era una profecía, cientos de profecías, pero toda era una, porque Dios es uno, hablaba de una sola persona. Entonces, hermanos, muy importante que entendamos esto para poder entender bíblicamente quién escribió Hebreos. Entendiendo esto, cuando el Señor les dijo que hicieran el modelo de su redención, porque no estamos hablando, hermano, de una confesión, que usted haga una oración de fe. La oración de fe no tiene que ver con el reino de Dios. Estamos hablando de una redención. Por eso por allá dice Pablo que el Señor Jesucristo es nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Es un proceso, no es confesar un nombre, hermanos. Por eso vemos que la gente está siguiendo en la iglesia y con delitos y pecados, porque no hay una redención en sus vidas. Y necesitamos la obra de Cristo en nuestra vida. Sin la obra de Cristo, si no hay muerte, no hay entierro. Y si no hay entierro, o sea, si no hay cruz, no hay muerte. Y si no hay muerte, no hay sepultura. Y si no hay sepultura, no hay nueva vida en el santuario, como dice Salmo 68, 24. Donde están los caminos y los pensamientos de Dios. Entonces, la salvación viene del cielo. Cuando el Señor les dijo, Él envió al verbo que venía del cielo. Por eso dice, en el principio era el verbo era con Dios, pero no se queda ahí. El verbo era Dios y el verbo es Cristo. Entonces, la salvación viene del cielo. Por eso ahí estaba el trono de Dios, ahí es el arca. Encima del arca estaba el trono de Dios, el propiciatorio con los ángeles, el trono de Dios. Entendiendo esto, hermano, porque hay unos que dicen que los querubines, uno era Satanás y otro era Miguel o no sé quién, hermanos. El oro en la Biblia está considerado como la deidad solamente. Eso no le pertenece a ningún querubín ni a ningún ángel. El oro es solo para Dios. Entonces, cuando hicieron el propiciatorio de los dos querubines esos, y el propiciatorio de una sola pieza de oro puro, está hablando de la perfecta unidad de Dios, de la deidad, en una sola pieza perfecta.
Así como el arca en 3 partes: oro por fuera, que habla del Padre; madera por dentro, que habla del Hijo como hombre que muere, por eso murió, porque Dios no puede morir; y oro por fuera, que habla del Espíritu Santo. Muy fácil, esto es poquito, hermanos. Entonces la salvación viene del cielo, tiene que venir, pero la redención, hermanos, la redención, la salvación viene del trono de la gloria. Por eso el primer utensilio que pusieron en el santuario, en el tabernáculo, fue el arca y el propiciatorio. Fue lo primero. ¿Por qué? Porque Dios estaba tipificando que la salvación viene del cielo, no es humana, y viene de su trono. La salvación viene, pero la redención comienza en la tierra, cuando el Hijo de Dios se hace hombre. Entonces la redención inicia en la tierra. Inicia en la tierra con Cristo cuando se hizo hombre. Y ahí comienza entonces es la redención, cuando vino al Jordán. Entonces, es un proceso hacia la gloria, pero la salvación viene del cielo. Entonces es necesario entender esos 3/4 para poder entender lo que está hablando el autor de Hebreos. Y la obra de que Hebreos todo habla de la supremacía de Cristo sobre todo en el universo. Pues por eso es importante, hermano, entender estas cosas. Entonces, la redención según Moisés era una profecía. La redención según Hebreos es el cumplimiento de lo que decía esa profecía, porque habla de Cristo como nuestro Redentor, el que vino a rescatar de las mismas garras del infierno, de la ira de Dios, lo que se había perdido. Y entonces a través de su preciosa obra nos dio vida en la cruz. Por eso el llamado del Señor para todos los que vienen a Él es tomar la cruz, para poder participar de los padecimientos del Señor. Entonces la redención según Hebreos está hablando de un proceso en el cual Cristo viene a redimir a un pueblo perdido. Y la redención no habla simplemente de que venga y lo salvo, no. La redención habla como habla del oro en todo el santuario, puro oro. En el piso todo es de plata, que habla de la redención que nos hizo Cristo. Y el oro habla de ya, como lo dice el primero de los mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El único Dios para nosotros es el único Dios verdadero. Y habla de su sangre, habla de su palabra, habla del poder de la santidad que produce en nosotros el Espíritu Santo, y de Cristo como nuestro Dios eterno en los colores. Entonces, muy importante, y hay que ver algunas cosas y quiero avanzar. Entonces, Hebreos nos habla de la redención ya como una sustancia, ya no como una profecía, sino ya cumplida en una persona, en la persona de Cristo Jesús, hombre. Y eso nos muestra la supremacía de Cristo, porque ese propiciatorio era donde tenían que llevar la sangre una vez al año. Y esa sangre tenía que depositarse en el propiciatorio, y el sumo sacerdote tenía que presentar esa sangre ahí, esparcirla 7 veces, porque 7 veces habla de la redención, de la perfecta redención que iba a venir en Cristo. Ya Hebreos nos lo muestra a Cristo como redentor, como sacerdote y como el sumo sacerdote que fue y presentó su sangre en el cielo. Acuérdese cuando en Juan capítulo 17, creo que es verso 20, cuando él se encuentra a María Magdalena después de que resucita, él le dijo: no me toques, porque todo eso está en Levítico. No lo podían tocar. Tenía que ir a presentar su sangre, y presentó la sangre, se presentó ante el Padre, y ya tomó su sumo sacerdocio y volvió a bajar en la tarde a la tierra, y se les presentó a través de las paredes a los apóstoles que estaban reunidos. Entonces, ya como sumo sacerdote. Entonces el libro de Hebreos habla esencial y específicamente de la supremacía de Cristo como nuestro Redentor. Entonces, muy importante para poder entender quién escribió Hebreos. Y quiero
tomarlo alguito de la semana pasada para que no perdamos el hilo. Acordémonos de que en Hechos capítulo 21 comenzaba por allá, se reunieron los apóstoles se reunieron todos ellos cuando vino Pablo y Pedro, y entonces vemos que en el capítulo 21 todavía estaban ofreciendo cosas y sirviéndole a la ley. Por eso mire lo que dice en Hechos 21-23, que ya lo leímos la semana pasada, cuando estaban cuestionando la fidelidad de Pablo a la ley, a los 603 mandamientos. Entonces se reunió el pueblo y a ver por qué lo estaban cuestionando, porque estaban diciendo de que Pablo estaba impidiendo que realizaran el culto de la ley. Entonces por eso le dicen: haz pues esto, Pablo, que te decimos. O sea, demuéstranos que no nos estás queriendo sacar de nuestra ley. Y sigue diciendo: hay entre nosotros 4 hombres, tenían 4 personas que iban a hacer un voto según la ley, que tienen una obligación de cumplir voto. Imagínense, Hechos 21, ya casi para acabarse el libro de Hechos, y todavía todos los apóstoles en la ley. Tómalos contigo, purifícate con ellos. O sea, haz la purificación que vino en Cristo, que con Cristo ya sois santos, que ya todos estamos lavados, como Él se los acababa de decir en el aposento, ¿no? Allá cuando se reunieron en la Santa Cena, les dijo: ya todos ustedes están limpios por la palabra. Y entonces Pablo fue a hacerse purificaciones como si Cristo no hubiese venido. Tómalos contigo, purifícate con ellos. O sea, demuéstranos a nosotros que tú todavía honras los 603 mandamientos, la ley. Hazte los lavamientos como dicta la ley. Demuéstranos que sigues sometido a la ley. No importa que haya venido Cristo. La ley es más grande que Él. La ley es principal. La ley es nuestra vida y el templo es nuestra pasión. Y eso fue lo que hicieron. Y para los judíos hoy en día el templo es su pasión, es su respirar, es su vida. Ellos lo único que quieren en este mundo es construir el tercer templo para seguir con lo que le mostramos, con el tabernáculo, con el templo, con los sacrificios, con todos los 603 mandamientos a la orden del día, ignorando de que el Cristo de la gloria ya vino. Y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Entendamos esto. Por allá creo que no me acuerdo si en el capítulo 17 Pablo se rasura la cabeza para cumplir con esos votos. Y por allá creo que es en el 16 de Hechos, Pablo circuncida a Tito según la ley. Y todos comprenderán, entonces, si tú haces esto, todos comprenderán que no hay nada de lo que se informó acerca de ti, sino que tú también, como todos nosotros, los apóstoles y los creyentes en el Mesías, andás ordenadamente guardando la ley. Entonces, muy importante para poder ir a esto, para poder que entendamos quién escribió Hebreos y por qué, bajo qué contexto y qué decía esa persona. Mire lo que dice 1 Corintios 9:19. Pablo hablaba de su libertad en el Señor y dice: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Entonces miremos aquí qué era lo que Pablo estaba haciendo, guardando la ley. Porque Pablo, el Señor se le había revelado, lo había llevado al tercer cielo. Era imposible que Pablo estuviera ignorando al Señor. El 20. Me he hecho a los judíos como judío. O sea, si ellos guardan la ley, yo mientras esté con ellos la guardo. Mire, para ganar a los judíos. Una estrategia que él tenía. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, dice Pablo, yo estoy sujeto a Cristo como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. O sea, los que están celebrando y siguen circuncidando y se rapan la cabeza y siguen haciendo los lavamientos, yo lo hago para ganármelos para Cristo. Ese era el proceso de Pablo. El 21, a los que están sin ley, o sea, a los que no conocen de Dios, como si yo estuviera sin ley, o sea, me junto con ellos también con ese mismo propósito, no estando yo sin ley de Dios. O sea, Pablo estaba bajo la ley de Dios, sino, ojo, bajo la ley de Cristo.
O sea, Pablo estaba totalmente en lo que él había recibido, en su convicción de lo que Dios le había mostrado y esa gracia que se había derramado sobre él, y sobre todo, como dice Gálatas 1, de que le plació al Padre revelar a su Hijo en Pablo. O sea, Pablo tenía la revelación de Cristo. Entonces todo eso Pablo lo hacía bajo una estrategia. ¿Cuál era su estrategia? ¿Cuál era su propósito? Ganar a los que están sin ley. Ganarlos a todos para Cristo. Y eso es muy importante, hermano, porque hay unos puntos que vamos a ver. Porque los judíos, entonces, ¿cuál es el problema? Los judíos convertidos a Yeshua, al Mesías ungido, se habían acomodado a Moisés y al Mesías. Imagínese usted, ellos querían seguir con el Mesías, pero querían seguir haciendo sacrificios, hacerse su... Mire, ya terminándose el libro de Hechos, que según los ministros es el libro del Espíritu Santo, porque es donde el Espíritu Santo muestra su poder, fue donde el Espíritu Santo vino y se derramó, y están todos los milagros y maravillas que hizo. Imagínense ya terminando el libro de Hebreos y todavía haciendo como si Cristo no estuviera. Pero muchos de los judíos convertidos al Mesías querían estar en el Mesías, pero querían estar en su templo celebrando sacrificios, celebrando de todo. Querían seguir bajo su ley y sus sombras, pero le agregaron al Mesías. Así como nosotros, muchos quieren seguir en su vida de pecado, en su vida normal, celebrando la Navidad. Ahora viene la Navidad, usted va a ver cantidades de gente que se llama cristiana en Moisés y en el Señor, en el legalismo y en el Señor, en la mentira y en el Señor. Porque una vez que vino Cristo, todo eso pasó, ya lo demás pasó a ser algo que era profético y se cumplió. Porque entendamos, la ley de Dios es preciosa y perfecta. Los mandamientos de Moisés son preciosos, pero eran una profecía, hermanos, del Mesías. Entonces, no fue que el Señor vino a desechar la ley. El Señor no ha desechado la ley, Él vino a cumplirla, porque Él era el fin de la ley, el propósito de la ley, el cumplimiento de la ley era Cristo. Entonces la ley era como un maestro que les enseñaba hasta que viniera Cristo. Entonces, ellos tendrían, hermanos, los judíos convertidos al Mesías tenían que enfrentarse a la destrucción de la ciudad y del templo si se iban a quedar sin piso. Imagínese usted que ellos seguían con el corazón en el Mesías y con el corazón en la ley. Así, corazón dividido. Ya lo acabamos de leer. Esta destrucción ocurrió tiempo después de que se escribió la epístola a los hebreos. O sea, dicen que la epístola a los hebreos se escribió entre el año 60 y el 70. Ahí antecito. Había llegado el tiempo cuando los ojos de los judíos mesiánicos debían abrirse a las realidades celestiales, al evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio es el que muestra la gloria de Cristo, y donde todo es redimido, el cielo y la tierra, y donde el Padre es glorificado. El autor de Hebreos les quería enseñar sobre la superioridad de Cristo, o sea, que Cristo era superior a esa ley que ellos querían seguir, a esos sacrificios que querían seguir haciendo, al culto del templo. El autor les estaba diciendo, ya vino el que cumple todo. Ya que cuando su templo, porque para ellos, y hoy en día, enseguida le muestro, mire, si usted se mete, ponga en el internet, ponga cualquier cosa en los buscadores, de quién escribió Hebreos, y usted va a encontrar que le van a decir que Hebreos no tiene quien lo escribió, no se sabe quién fue. Y muchos dicen que es un libro que lo agregaron a la Biblia, o sea que no son sino 65. Ya que cuando su templo fuera destruido, iban a necesitar que su fe se basara en algo seguro, grande y firme, que no fallara. Porque, hermano, imagínense usted, ellos con el Mesías y con el templo, les falló el templo, ¿y qué quedaron? Quedaban con su corazón dividido. Si pudieran creer en el sumo sacerdote celestial y en los sacrificios mejores que de los becerros y machos cabríos, no desfallecerían cuando desapareciera el santuario terrenal, porque ellos seguían con su corazón en el templo y en todo lo que era cultual y ceremonial del templo.
Y Cristo vino para cumplir todo lo que el templo significaba, todo lo que cada una de las fiestas y ceremonias significaban. Él lo cumplía todo. Y Él quería que el que estuviera en Él lo cumplía también. Entonces, grave. Se cree que en esa hora de crisis, cuando se destruyó el templo, el libro de Hebreos, apareció el libro de Hebreos que traía la ayuda necesaria. Hermanos, ahorita le leo un artículo del buscador, o sea, de la biblioteca más grande que hay en el internet, que se llama Wikipedia. Y le muestro una foto. Y si usted se mete, va a ver esa misma foto, para que usted vea, hermano, cómo siguen negando, en algunos casos, la autoría de Hebreos y a Hebreos mismo. Se cree que en esta hora de crisis apareció el libro de Hebreos. Imagínese usted el libro de Hebreos, que era un libro escrito por un hebreo para un pueblo que conocía totalmente el sistema sacrificial judío, que conocía totalmente la ley y que conocía el modelo eterno que Dios les había dado. No era para otro templo, para otro tipo de gente, porque los gentiles no sabían ni que existía Dios siquiera. No, dice que estaban apartados de Dios. Entonces, muy importante, traía luz acerca del tema del santuario, el libro de Hebreos. De Cristo como sumo sacerdote, porque eso habla Hebreos, y de su sangre, que habla mejor que la de Abel. Eso lo habla Hebreos capítulo 12, verso 24. Por eso desde el verso 18 dice que no nos acercamos al monte de Sión, sino que el que temblaba y con fuego, sino que nos acercamos a la Jerusalén celestial, a la compañía de millares y millares de ángeles, a Jesús y su sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. A eso nos acercamos, y eso les hablaba Hebreos a ellos. Ustedes se están acercando ya no al monte Sinaí, olvídense del monte Sinaí, olvídense de la ley, que ya ustedes se acercaron fue directamente al cielo a través del Mesías, porque su sangre habla mejor que la de Abel. Pues la meta en la vida de Pablo era glorificar a Dios y traer más gente a Cristo. Ese era el propósito de Pablo, ganárselos para Cristo. Entonces, Pablo da varios principios importantes para el ministerio. Mire estos 5 principios que nos sirven a usted y a mí. Primero, encontrar puntos comunes con las personas que nos relacionamos. Usted que es un hijo de Dios, se encuentra con una persona que es del mundo, y entonces usted ve a ver cómo me le meto a este, por el arte, por el fútbol, por la fotografía, qué es lo que le gusta, para iniciar una conversación. Eso era lo que hacía Pablo. Eso, y ahí con su estrategia les hablaba del tema que le hablaban, de ese tema hablaba tranquilito, y de un momento a otro les iba a decir, sí, yo estaba muy en el deporte, y ahí comencé, y hasta que conocí al Señor. Y ahí comienza. Puntos comunes en las personas, no simplemente ir como un legalista, arrepiéntase o se muere, como lo dicen por algunas iglesias, o se va para el infierno ya mismo. Segundo principio, evitar la actitud egoísta del sabelotodo, que llega uno y no deja hablar a la gente. No, el Señor dice esto, y le comienzan a pasar versículos a diestra y siniestra. Mire que Pablo no hacía eso. Tercero, procurar que los demás se sientan aceptados, o sea, no ir a hablar con él como un condenado que no tiene esperanza, sino como una persona. Dios nos da la estrategia para poder. Mire que Pablo lo hizo. Imagínese Pablo con esas revelaciones ir a circuncidar a Tito, pero estaba haciendo un trabajo tremendo. Cuarto, ser sensibles a las necesidades y preocupaciones de la gente. O sea, no solamente ir a querer convertirlos, sino hay qué forma, cómo se les puede ayudar, en qué forma podemos bendecirlos, porque eso abre puertas. Y quinto, buscar oportunidades para hablarles de Cristo. Y mire que eso fue lo que hizo Pablo. Pablo tenía una estrategia, pero esa estrategia venía del cielo. Pablo lo hacía para ganarlos para Cristo. Ese era el propósito del apóstol. Con toda razón, el autor de Hebreos les escribió proféticamente sobre la supremacía de Cristo. Porque ¿qué hacían los sacrificios? Mostraban esa sangre que era la que los llevaba a la presencia de Dios, o a la gloria de Dios, así fuera proféticamente, porque nunca la obtuvieron.
Por eso dice que hicieron millones y millones de sacrificios, pero nunca lograron nada. Tenían que esperar al sacrificio perfecto, que era Cristo. Entonces Cristo, el sumo sacerdote supremo, el que nos da la entrada al Padre. El tema de Hebreos es el Mesías ungido. Usted ve Hebreos, le hace Hebreos, es el Mesías ungido. Ese es el tema. El Mesías, el hombre. Y nos lo presenta en este maravilloso libro de doctrina cristiana como el gran pastor de las ovejas. Eso es lo que muestra Hebreos. El hombre lleno de amor, el hombre perfecto. Nos lo muestra como nuestro precursor, el pionero de nuestra salvación, el ministro del santuario. Así lo muestra Hebreos. Ahí, si usted pone a leerlo, eso está ahí mismo. El autor y consumador de nuestra fe, lo dice claramente así textualmente Hebreos. Jesucristo es todo eso. No necesitamos nada más que a Cristo. El rey y sumo sacerdote supremo, así lo muestra Hebreos. El apóstol de nuestra confesión y de nuestra profesión como creyentes. El sacrificio definitivo e irrepetible y otros títulos gloriosos que solo le pertenecen a Cristo están en el libro de Hebreos, la supremacía de Cristo. Entonces, mire ese autor, cuando usted comienza a leer Hebreos y comienza a ver sobre lo que se dice de Cristo, y va a otros libros de la Biblia y encuentra esas similitudes tan tremendas en esas humillaciones de otros autores. Maravilloso como la misma Biblia nos muestra todo. Todas estas maravillas sobre Cristo son las que podremos saborear y asimilar en la lectura y estudio del libro a los Hebreos, el libro más profundo del Nuevo Testamento. No hay otro del Nuevo Pacto, no hay otro libro más profundo que este, revelado, ya revelado. La mayoría de la iglesia no lo entiende, porque para entender Hebreos hay que entender el Antiguo Pacto y los sacrificios y el sacerdocio. No se trata de leerlo, sino entenderlo a plenitud. Ahora la pregunta es, ¿por qué solo Jesús era apto para salvarnos? Nadie más. Acuérdese que Dios no nos podía salvar desde el cielo, porque tenía que redimir, porque había un acusador. Ya lo vimos en la enseñanza pasada. Había un acusador que acusaba al Señor porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y como Adán y Eva pecaron, Dios los tenía que matar, y la acusación de Satanás era mátelos. Pero si los mataba, la acusación era: Dios no es justo, Dios es injusto, porque ¿cómo va a acabar con su creación? Entonces, solamente la única forma de redimir al hombre era que el mismo Dios tomara un cuerpo, que es lo que dice Hebreos capítulo 10, verso 5. Entonces, ¿por qué solo Jesús era apto para salvarnos? Porque en su humanidad, Cristo hombre, Jesús lleva al hombre a Dios. Él vino como hombre perfecto para llevarnos a Dios, porque Él mismo era Dios. Y en su divinidad, Jesús trae a Dios al hombre. Cuando Jesús estuvo aquí, dice la Biblia, acuérdese del nombre, dice: y será llamado su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahí está. Entonces, en su humanidad lleva al hombre a Dios, y en su divinidad Jesús trae Dios al hombre. Él mismo cumplía esas dos maravillas, porque Él era hombre perfecto y Dios eterno. Imagínense negar la deidad de Cristo, hermanos, y siempre se pegan por ahí de unos versículos. Pero cuando venimos a Hebreos muestra totalmente la supremacía de Cristo. Pareciese que a muchos les interesa que Hebreos siga incógnito, tal como lo creyó Calvino. Acuérdese que Calvino dijo y murió diciendo de que Hebreos no era un libro de la Biblia. Lo puede buscar en el internet y en los propios libros de él. Calvino siempre negó que Hebreos fuese un libro. Primero, que Pablo fuese su autor, y segundo, que no era un libro de la Biblia, no era el canon bíblico. O sea que serían no más que 65 libros, y vamos a ver lo grave de eso cuando veamos numerología bíblica, que ya la vamos a ver. Hoy no, pero entre 8 días comenzamos con ella. Entonces, pareciese que les interesase, hermano, porque es una obra del diablo. ¿Por qué? Porque es que Hebreos muestra toda la profecía del Antiguo Testamento cumplida en Hebreos.
toda profecía cumplida en el modelo de Dios se cumple en Hebreos, en Cristo, en el Mesías ungido. Claro, al diablo siempre le apasionó quitar eso, porque entonces no hay redención, con razón. O sea, ¿qué están haciendo los hebreos ortodoxos? No aceptan este libro. ¿Por qué? Porque no aceptan que el Mesías ya vino. Y entonces yo mismo me hago una pregunta, hermano. Yo digo, si el Mesías no ha venido, entonces ¿qué me pasó a mí? Entonces, ¿qué le pasó a millones de personas que sus vidas han sido transformadas, sus hogares han sido restaurados? El que era un asesino ya ahora está enamorado de Cristo y predicando al Señor por todas partes. Entonces, ¿qué pasó con esa obra sobrenatural que no es de este planeta? Entonces vemos, hermano, porque ahí estamos hablando de los pasos, de lo que hace la redención, justificación, regeneración, renovación, santificación y glorificación. Esa es la redención. Entonces mire usted, pareciese que a muchos les interesa, y ahorita le muestro, ya que Hebreos es el libro del Nuevo Testamento que con más autoridad habla del poder de la redención. Atrio, redención en el atrio, que vino Dios y tomó un cuerpo para poder redimir al hombre, porque alguien tenía que morir por el pecado y murió uno que no había pecado, y de ahí Dios envió a su Santo Espíritu para que comenzara la obra del santuario con nosotros, a transformar nuestras vidas, a poner un espíritu nuevo entre nosotros y después llevarnos a la gloria de Dios. Entonces, el libro del Nuevo Testamento, no hay otro, no existe, que con más autoridad hable del poder de la redención que Hebreos. No existe, claro. Imagínense, con razón la mayoría de los autores niegan de que Hebreos tenga un autor que sea, en este caso Pablo, o que Hebreos no es un libro canónico. Ya lo vimos, ya lo leímos, y usted lo puede buscar en internet, en muchos libros. Y también habla con toda autoridad de la redención, Hebreos, pero también habla con toda claridad irrefutable, hermanos. Es imposible refutarla, de la gran posibilidad de desechar una redención tan grande. No solo una salvación, una redención, porque la salvación no es confesar un nombre, repetir una oración, no, es un proceso que se inicia en el atrio, y si en el atrio no pasa nada, no pasa nada de ahí para adelante, porque hay varios velos. Eso sigue al día de hoy vivo, porque es un modelo eterno de Dios. O sea, si yo no muero, si la semilla no muere, si no me crucifico con Cristo como el primer llamado y más grande que Él hace, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. O sea, entre a mi tabernáculo, entre a mi reino, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sin cruz no hay muerte, y sin muerte no hay sepultura. Y sin sepultura, entonces no vamos a estar en los caminos de Dios, que son más altos, y en los pensamientos de Dios, que son más altos. Entonces, esto es un modelo perfecto de la redención. Entonces, Hebreo habla con toda autoridad de la redención, y con toda autoridad y claridad irrefutable de la posibilidad de desechar una redención tan grande, de desechar al Mesías. Todo el libro de Hebreos es el Mesías. Todo el modelo de Dios es el Mesías. Todos los cientos de utensilios y cosas que celebraban en el tabernáculo, en el desierto, el pueblo de Dios, era el Mesías. Todo era una profecía de Él. El que rechace al Mesías está condenado, dice la Biblia. Y que usted y yo podemos rechazar al Mesías totalmente. Y yo se lo digo, y ya les he mostrado el ejemplo de un varón, un amigo mío muy precioso, al que yo amo mucho, que comenzó en el mesianismo y ya negó al Mesías. Ya para él el Mesías y Pablo y todo eso es basura, porquería. Entonces imagínese usted, empezó con el mesianismo y lo llevaron al judaísmo y cayó como un ortodoxo. Odian al Mesías, odian a Pablo, y dice que todo esto es una mentira. Y esperan construir el tercer templo. Mi amigo, al que amo. Estuve con él muchísimos años. Entonces, que se pierde, hermano, la redención. Dios no le ha quitado a usted el poder de decidir, hermano. Usted y yo podemos decidir lo que nos dé la gana.
con el Espíritu Santo adentro y con el Espíritu Santo afuera también. Lo sacamos, la Biblia dice, lo entristecemos, y la Biblia dice, lo apagamos. Es muy importante entender, hermano, que la salvación no es una confesión de un hombre, sino un proceso de redención donde obra la deidad. En la tierra obró Cristo solamente terrenal. De ahí envió a su Espíritu Santo para obrar nuestra vida espiritual, para llevarnos a la gloria del Padre. Sea como sea, quienes rechacen a Cristo no serán salvos. Eso lo enseña Hebreos y ya se lo muestro. Cristo murió una sola vez y para siempre. Cristo no puede volver otra vez, hermano. Ellos están esperando que venga ya por segunda vez, pero para ellos va a ser la primera supuestamente. Y el Señor viene a acabar con esto, a traer juicio ya. Aparte de su cruz no hay otra forma de redención. Por eso el llamado del Señor es a que tomemos la cruz y que caminemos con Él, hermano, porque tomar la cruz es tomar su palabra, creer su palabra, apropiarnos de su obra, apropiarnos de los dichos de su boca y hacerlos sí y amén todos los días en su vida y en la mía. Eso es lo que es la redención. Según Hebreos 6:4, el que se aparta de Cristo se separa del perdón de Dios. Ya lo leemos. Es muy importante, hermano, entender el proceso de redención. El que se aparta de Cristo, el que se aparta de que el Mesías ya vino, el que rechaza al Mesías ungido de Dios, se separa del perdón de Dios, se separa y no hay redención para él. Hebreos 6:4. Ojo, porque es imposible. Hermanos, ¿qué significa imposible? Que no hay forma de que se dé, no existe. Ahí terminó todo. Porque es imposible, y vamos a ver 5 cosas, que los que una vez fueron iluminados, o sea, estaban en tinieblas y les vino la luz. El que está en luz, como Cristo en luz, ojo, una vez fueron, o sea, no estamos hablando de creyentes que fueron a una iglesia y sintieron emociones, no, estamos hablando de algo poderoso, iluminados, no salieron en tinieblas. Segundo, gustaron el don celestial, gustaron del poder de lo alto. Muchos han recibido sanaciones y milagros, restauraciones y cosas maravillosas en su vida, y gustaron del poder de lo alto, del don celestial. Estamos hablando del Espíritu. Tercer regalo, y fueron hechos partícipes, o sea, no solamente fueron sanos y ya, no, dentro de ellos estaba el Espíritu Santo, fueron hechos partícipes, o sea, ellos recibieron del Espíritu Santo. Ojo. Cuarto regalo, que vino del cielo, de la gracia de Dios, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios, o sea, Dios puso en ellos el querer como el hacer. Miren, tenían ya lo de Dios, o sea, ya tenían esa extensión de Dios en su vida con esos 4 regalos del cielo. Quinto regalo, y los poderes del siglo venidero, o sea, todas las promesas que hay para la vida eterna estaba en ellos. Ahí hay 5 regalos de la gracia de Dios sobre una persona que vino a Cristo, se convirtió a Cristo, recibió del Espíritu Santo, recibió del poder de lo alto, se enamoró de la palabra, fue iluminado, vino Cristo que es la luz, vino sobre su vida y le gustó todo el poder y las cosas de Dios. Mire usted. Pero no para ahí. Y recayeron. ¿Qué significa que recayeron? Que era una persona que había venido a Cristo, recibió toda esa gracia de Dios, que recibe un nacido de Dios, pero rechazó. O sea, Dios los restaura de las tinieblas como estábamos y derrama sobre ellos toda esta gracia. Mire, esas 5 cosas. Que venga algún teólogo a inventar cosas, o algún filósofo a torcer la palabra de Dios. La Biblia dice en Apocalipsis 22 que ya no hay esperanza para una persona que le agrega o le quita la palabra. Ahí está claramente esos 5 dones que recibe un hijo de Dios. Y recayeron, pero vuelven a caer a lo que eran. Aquí le está hablando él a los judíos, pero eso es para nosotros igual. Los que vinieron al Señor, recibieron del Señor, vieron maravillas en el Señor y volvieron al judaísmo, volvieron a la ley definitivamente y rechazaron a Cristo.
O sea que ya les está diciendo, para eso ya no hay esperanzas. Y recayeron, dice, es imposible, porque la palabra aquí es imposible, de que los que recibieron todo esto del Espíritu Santo, el poder de Dios, la luz de Dios en sus vidas, y recayeron, sean otra vez renovados, hechos de nuevo. Usted no sabe que la renovación, hermanos, nosotros fuimos creados, pero el nacido de Dios ya no es creado, es engendrado. Dice, no engendrado de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino engendrado de Dios. ¿Cómo le parece? Así como Cristo, engendrado. Entonces, sean otra vez renovados, hechos de nuevo para arrepentimiento. O sea, que la palabra venga y cambie nuestra manera de pensar. Crucificando, entonces tiene que volver Cristo, porque yo estaba esperando que lo crucifiquen otra vez de nuevo para sí mismos. O sea, el que cayó, para ese es crucificado Cristo, para los otros no, pero para ese que cayó sí, al Hijo de Dios, y exponiéndole a lo que hoy en día le expone la mayoría de la gente, a vituperio. Entonces, en la dispensación, hermanos, del Espíritu, o sea, en la dispensación, acuérdese, el tabernáculo era la dispensación sin el Espíritu Santo. Allá no existía. El Espíritu Santo nunca venía a morar dentro de ellos. Entonces, en la dispensación sin el Espíritu Santo, Hebreos 10:28 dice, el que viola la ley de Moisés, o sea, que no tenía el Espíritu Santo dentro de ellos, por el testimonio de 2 o 3 testigos, moría irremisiblemente. O sea, bueno, había excusas que no tenían el Espíritu Santo, había excusas, mas sin embargo, morían y se condenaban irremisiblemente. Ojo. Ahora, en la dispensación del Espíritu Santo, mire lo que dice la Biblia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá ahora en la dispensación del Espíritu Santo los que tienen el Espíritu Santo, los que son nacidos de Dios? ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Una persona del mundo no puede pisotear al Hijo de Dios porque ni lo conoce. Uno sí lo puede pisotear. Y tuviere por inmunda, o sea, la recibí, me limpió, me lavó, me justificó. Cristo recibió toda la inmundicia mía y recibió toda la ira de Dios que era para mí, la recibió Él. Se separó Dios de Él y la deidad de Él por culpa mía, por causa de mí. Y entonces yo tomo por inmunda esa sangre de Él, tomo por inmunda ese dolor de Él, tomo por inmunda la ira de Dios que vino sobre Él. Mire, la sangre del pacto en la cual fue santificada la persona e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Mire, la triunidad de Dios ahí está. Entonces, eso es lo que habla Hebreos. Les está hablando a ellos, si ustedes vuelven otra vez al vómito, vuelven otra vez. ¿Por qué? Porque la ley ya pasó a ser, Pablo claramente lo dijo, la ley ya, si usted compara la ley con Cristo, es basura. Aunque la ley era la palabra bendita de Dios, pero era una profecía, era una palabra bendita, era la palabra de Dios. Pero Pablo claramente comenzó a resumir todo lo de la ley y terminó diciendo todo eso. Y lo que dijo de que era basura, ¿a qué se refiere? A lo que le acabo de decir más arribita. Es obvio. Entonces, cuando comparamos entonces las obras de nuestro cuerpo, lo que nosotros hacemos legalistamente, en legalismo, con la obra de Cristo, es basura todo lo que hagamos. Así hagamos fiestas o celebremos días o guardemos días, todo es basura lo que hagamos si lo comparamos con la supremacía del Dios eterno, del Hijo del Dios eterno de Cristo, el Mesías. Entonces, muy importante, hermanos. Aquí les muestro y les quiero leer. Les tomé una foto para si usted se mete ahorita en la calle cuando llega, ahí está la dirección, wikipedia.org, y simplemente busca Epístola a los Hebreos, y va a decir esto. Epístola a los Hebreos es uno de los 27 libros incluidos en el Nuevo Testamento cristiano. Actualmente existe consenso, hoy jueves. Actualmente existe consenso entre los estudiosos bíblicos, los teólogos, en cuanto a que el título que tradicionalmente se le ha venido dando carta de San Pablo a los hebreos es erróneo. Pues según el punto de vista predominante en la actualidad hoy, no fue escrita por Pablo de Tarso, no es una carta, sino más bien una
homilía, como una prédica o una cosa que se trajo. Y no está dirigida a los hebreos, sino a comunidades cristianas en las que había cierto numerito de conversos de judíos. ¿Cómo le parece? O sea, que esa carta fue escrita a los convertidos, a los gentiles. ¿Cómo le parece a usted? Eso lo dice. Si hay una parte para usted consultar de ciencia y de todo lo que quiera, de conocimiento, se llama Wikipedia, la más grande del mundo. Y si va a otra más pequeñita, pues ellos le copian a Wikipedia. Entonces, ojo, se desconoce su verdadero autor, tampoco puede ser datada con precisión, aunque existe consenso, que fue escrita entre los años 60 y 90 del siglo I. Como los otros libros del Nuevo Testamento, está escrita en griego. Su texto es de una gran densidad teológica y su estilo es solemne, casi litúrgico. El autor parece tener un dominio excepcional del Antiguo Testamento, que cita frecuentemente, acudiendo a la versión griega. Imagínese usted, o sea, pero si usted busca mucho, la mayoría de los pastores, no se sabe quién escribió Hebreos, para allá vamos nosotros. Entonces usted es el único que sabe. No, yo no sé nada. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia, a usted y a mí. Lo importante es que sea la Biblia mostrándonos ella misma, porque la Biblia se tiene que interpretar a sí misma. No cabe interpretación privada. Entonces, a los judíos les decía el autor de Hebreos, vea, esto es hoy en Israel. Esto es el instituto del templo. Ya tiene preparados a los levitas, los está entrenando para ofrecer el incienso, los están entrenando en sacrificio, los están entrenando en todo. Ahí hay un rabino ortodoxo. La gente que va a Israel se puede ir al instituto, ya los encuentra a todos. Supuestamente son descendientes de Leví. Es una realidad, hermano. Lo puse ahí, pero pude haber puesto 200 fotos. Ahí está la Menora, ya tienen todo hecho, ya tienen hasta el arca hecha, ya la tienen. Imagínense. Entonces mire, a los judíos les decía el autor de Hebreos, el que escribió Hebreos les decía, ustedes se han pasado la vida buscando al sacerdote perfecto. Mire, todavía están buscando a ver quién es el sacerdote, quién es el que debe ir allá a llevar la sangre una vez al año. Toda la vida se la pasaron. Al único que puede ofrecer el sacrificio perfecto y que da acceso a Dios. Eso es lo que dice Hebreos, les enseña eso. Hebreos les dice, lo tienen en Jesucristo, el Mesías ungido, y solo en Él. Eso es lo que habla Hebreos. Si usted estudia Hebreos, eso es lo que dice. Jesús, el sacerdote perfecto, el único que nos da acceso a Dios. O sea, el único que venía a cumplir todos estos mandamientos que había acá y todas estas ordenanzas y toda esta celebración cultural. Todo eso hablaba era de Cristo. Las cuerdas hablaban de Cristo, los sostenedores, las cúpulas estas de plata hablaban de Él como redentor, las bases de bronce hablaban del juicio que vendría sobre Él para llevar nuestra maldición. Cada cosa era una profecía de Él, pero el único que nos podía llevar a Él, y eso estaba profetizado en todo el Antiguo Testamento. Entonces el único que nos puede llevar allá es Él. Jesús es el sacerdote perfecto, el único que nos da acceso a Dios. Y todo comienza, sin Cristo no hay nada, hermano. Sin el Mesías ungido en nuestra vida no hay nada. Estamos muertos en delito y pecado bajo una religión que nos va a condenar. Ahora veamos por qué Jesús es el más grande, porque la supremacía, porque Él era el único que podía salvarnos y es el único intercesor entre Dios y los hombres. Veamos por qué Jesús es el más grande. ¿Y para quién Jesús era el supremo rey? Porque la Biblia lo dice, ¿para quién? Dice Colosenses 2:3, que en Cristo están escondidos, ojo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. O sea que si usted quiere conocer de Dios, tiene que ir a Cristo, porque están escondidos en Él. Si usted quiere poder de Dios, tiene que ir a Cristo. Si usted quiere sabiduría, que le dice que el que le haga falta sabiduría, la tiene en Cristo, no en orar que le venga sabiduría, es en Cristo. Que nos podemos pasar toda la vida orando, Señor, dame sabiduría, nunca vendrá si no estamos en Cristo. Dice Primera de Corintios 1:24, que para judíos y gentiles, Cristo, mire, poder de Dios
y sabiduría de Dios. Lo que necesitemos, lo tenemos en Cristo. Imagínense los que rechazan a Cristo, lo que rechazan. Imagínense los hebreos lo que rechazan y los que están yendo al mesianismo y al judaísmo, porque tristemente muchos mesiánicos llevan a la gente a celebrar las cosas que el Señor cumplió. La Biblia dice que en Cristo estamos completos, eso lo dice textualmente, pero como rechazan la Biblia, entonces todo es una mentira para ellos. Así que si tú quieres sabiduría de Dios, la hallas en Cristo. Si quieres poder de Dios, la hallamos en Cristo. Si queremos temor de Dios, en Cristo está el temor de Dios, porque ahí está, vea, los 7 espíritus de Dios ahí están, ahí se derraman. Después de que estamos crucificados con Cristo y sepultados con Él en el bautismo y entramos a esa nueva vida, entonces comenzamos con los pensamientos de Dios y en los caminos de Dios. Y ahí están esos 7 espíritus para los hijos de Dios. Entonces, si necesitamos la llenura de Dios, ahí está, el Espíritu de Dios, lo tenemos en Cristo. Sin Él no hay Espíritu de Dios, sin Él no hay Espíritu Santo. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están en Cristo, todo está en Él. Hermano, cuán grande hemos sido engañados. Dice la Biblia que nosotros estamos completos en Cristo, no en nadie más. Por allá dicen algunas iglesias que en ellos, allá, ellos son los salvos y los que lo saben todo, completos en el gordo que está al frente. La supremacía del Mesías ungido, eso es Hebreos, hermanos. En Él todo lo tenemos. Sin Él no hay nada, hermanos. Entonces, vamos a ver por qué. Es importante que cada uno de nosotros admiramos a alguien. Pero Hebreos dice que Jesucristo es el mayor de todo, el más grande de todo. Para mucha gente, su vida es el fútbol. Yo tengo un hermano que se duerme, se levanta, come, todo lo hace hablando de fútbol. Su vida y su pasión es el fútbol. ¿Está bien? Para otros son tales artistas de Hollywood que los quieren imitar en todo. Hay gente que se va a esos conciertos, una muchachita, y se arranca en el pelo viendo una prostituta ahí cantando. Una sinvergüenza, drogadicta, de todo. Y que hasta han hecho pacto con las tinieblas, ahí se arrancan el pelo y lloran por ellas. Entonces, o tal inventor o tal persona, todos buscamos a alguien, pero para los que se les ha revelado Dios, lo más grande del universo es Jesús. O sea, si un creyente que dice que es cristiano, para él Cristo no es lo más grande que le ha ocurrido en toda su existencia, no es creyente, no ha aterrizado, no le ha amanecido, todavía está en tinieblas. Eso es lo que dice Hebreos, no lo digo yo, lo dice Hebreos. En Hebreos 1:3 dice que Jesús era el resplandor. Mire usted, ¿cómo no va a ser el más grande? El resplandor de la gloria de Dios y la imagen exacta de la sustancia de Dios. Y quien sustenta, mire, el que sustenta todo el universo es Cristo, con la palabra de su poder. ¿Cómo no va a ser lo más grande? Para que vengan los testigos a Jehová a desecharlo, hermano, el más grande, el que sostiene el universo. Bueno, y otras sectas. Si para Dios Jesús es superior a todo y es su sustancia, ¿cómo no ha de tener también la supremacía en nuestra vida? Por sobre todo, por nuestro trabajo, nuestra salud, todo en este mundo. Cristo es mayor que todo. Para ningún autor del Nuevo Testamento fue tan obvia la supremacía de Cristo como para Pablo. Pensemos en la supremacía de Cristo. Mire usted esto. Cuando nació Cristo, como un bebé que vinieron a adorarlo, era tan antiguo como su padre. O sea, era eterno. Cuando nació, era eterno. Al nacer, era mayor que su madre. Por ahí lo dice Lucas 12:50, que le hablaban de Abraham, y dice, cuando Abraham fue, yo ya era. En su infancia comenzó como un rey, lo dice Isaías 9:7, pues los reyes del oriente vinieron y le adoraron en su nacimiento.
Comenzó como rey en su infancia. Mire usted por qué Cristo es supremo a todo. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Mire, cuando nació era un rey sobre el trono de David y sobre su reino. Eso es lo que dice Isaías. Y el 6, ahí cuando dice que admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. En su niñez dejó asombrados a los maestros de la ley con su sabiduría. Los que se sabían la ley oral y se sabían el Antiguo Testamento, los dejó anonadados, él siendo un niño. En su madurez sanó las multitudes sin usar ninguna medicina. Nunca escribió un libro y sobre él se han escrito más libros que sobre nada ni nadie en este planeta. Mire usted la supremacía del Señor. Jamás escribió una canción, pero sobre él se cantan y componen más canciones que sobre todo en esta tierra. No hay una persona sobre la que se escriba más que sobre él. Nunca fue a la universidad, mas sin embargo es más sabio que todos los científicos juntos. Cristo hombre. Jamás se salió de Israel, pero es más conocido que todos los que han viajado a cada rincón de la tierra. Miren, nunca salió de Israel y es el más conocido en toda la tierra. Y ya en el universo, cuando subió como el Rey de Gloria. Nació contrario a las leyes de la naturaleza, que dice que nació sin un padre físico, contrario a todas las leyes de la naturaleza. Nació por obra del Espíritu Santo. Nació de una mujer virgen, ya no tuvo relación con ninguno. ¿Cómo es posible que una mujer que no tenga relación con alguien va a tener un bebé? Contra naturaleza, porque Él es supremo. Y sin embargo, nació en medio de la pobreza y sin embargo ha enriquecido a millones. Porque cuando vemos la riqueza de acercarnos a Dios y que Dios haya quitado los ídolos de nuestra vida, los dioses ajenos, que nos acerquemos a Él a través de su preciosa sangre, que su testimonio y que su palabra sea nuestra constitución, que Él nos santifica y que nos lleva a hacerlo al Señor de nuestras vidas. No hay mayor riqueza porque esa es la redención. Dice que no hagamos tesoros en la tierra sino en el cielo. No hay mayor riqueza. No tuvo educación en las escuelas, mas sin embargo continúa enseñándole a los más grandes maestros. Él es la piedra angular de la iglesia, Él es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el principio y el fin, porque Cristo es supremo sobre todo el universo. Él es quien sostiene todo el universo con la palabra de su poder. Él es el Salvador de la humanidad, Él es el Señor del cielo y de la tierra. Herodes no pudo matarlo, Satanás no pudo tentarlo, la muerte no pudo destruirlo, el pecado no pudo seducirlo, la tumba no pudo contenerlo. El mensaje central de Hebreos para los judíos es la supremacía y superioridad de Cristo. Hebreos. ¿Quién escribiría el libro de Hebreos? Si el Señor Jesús es todo esto, eso les dice Hebreos, Hebreos les dice esto, el autor les dice esto. Si el Señor Jesús es todo esto, que Él es Emmanuel, que Él es Dios fuerte, que Él es el Padre eterno, que Él es el príncipe de paz, que Él es la verdad, el camino, la verdad y la vida, que Él es el principio y el fin, que Él es el que sostiene todo el universo y todo lo que acabamos de leer y cientos de cosas más, dice Hebreos. ¿Por qué quieren ustedes volver a las prácticas ceremoniales y a los sacrificios y a la ley? Sabiendo que tienen a Jesús, al Mesías ungido, que es muy superior a todo eso. ¿Por qué quieren volver? Yo por allá estuve un tiempo en el mesianismo y la verdad que termina, mire, este amigo mío siguió para arriba y terminó como ortodoxo y odia con todo su corazón y con toda su vida a Pablo y a Cristo y todo el Nuevo Testamento. Dicen que lo único que aceptan, no, es que no aceptan nada prácticamente. Hebreos fue escrito para judíos creyentes en el Mesías, no como dice Wikipedia. Imagínense que Hebreos fue escrito
para los gentiles, hermano, hemos sido unos ignorantes. Mire, con los años que pasó, Hebreos tiene más de 2000 años, o va para 2000 años. Y mire, yo, por ejemplo, yo no conocía nada de los sacrificios, nada, y ya estaba supuestamente en Cristo. No conocía nada de la ley de Dios, no conocía nada de la ceremonia, no conocía nada. Imagínense en esa época. Hermanos, y hoy en día con los libros que tenemos, prédicas en la radio, en la televisión, en el internet, en todo, en el celular, hermano, y la mayoría de los creyentes no conocen el modelo de Dios. Imagínense en esa época y cómo se atreven a decir de que fue escrito no para unos cuanticos judíos y para los gentiles, hermano. Si este libro lo tenía, el Hebreos, fue escrito para un pueblo que entendía todo lo que era la ley ceremonial, todo lo que era la ley cultural, todo lo que era la sangre, el sacerdocio, el orden de Dios para acercarse a Él, el ir a mantener esa llama viva cada día, que hablaba del Espíritu que había venido con Cristo, hablaba de ese incienso que se tenía que ofrecer cada día. Entonces, Hebreo fue escrito para judíos creyentes en el Mesías y les recordaba que Él era su Redentor prometido y que Yeshua era superior a sus ritos y prácticas religiosas y a toda la ley de ellos. Eso es lo que dice Hebreos. Entonces, el autor de Hebreos llama a dar la vida completa a Cristo, porque es el llamado de Hebreos, a rendirnos a Cristo, a seguir solo a Cristo, porque Él es superior a todo, ya lo vimos. Toda su obra es perfecta. Cuando Él vino, de Él se derramó nuestra vida. El mensaje completo de Hebreos es este: Jesús es superior a los profetas. Todos los profetas, Jesús es superior a ellos, porque los profetas, el mismo Jesucristo les dijo: los profetas profetizaron de mí. Jesús es superior a los ángeles, es lo que dice Hebreos. Jesús es superior a Moisés, a la ley. Jesús es superior a todo el sacerdocio y al sumo sacerdocio. Eso es lo que dice Hebreos. Jesús es superior al templo y lo quieren volver a construir. No nos importa. Nosotros queremos un nuevo templo, claro, para seguir con los sacrificios, para seguir ofreciendo, y con las entradas tan grandes que había cuando vino Jesús, que los sacó a los cambistas del templo, porque lo que tenía era una industria de hacer billete. Jesús es superior a la ley, hermanos, es lo que dice Hebreos. Jesús es superior a cualquier sacrificio que había y podrían ofrecer a Dios ayer y hoy. El sacerdocio de Jesús es superior al sumo sacerdocio levita. Por eso acuérdese de que todo esto que hacían los sacerdotes, eso es lo que están haciendo ya, y lo están haciendo ya, pero están esperando construir el tercer templo. Y ya pasean por Israel en una tractomula. Yo lo vi también, la tengo por ahí en una foto, una piedra que pesa como 7 toneladas, 5 o 7 toneladas, y la llaman la piedra angular para el templo. Entonces el sacerdocio de Jesús es superior a todo esto. Ya todo esto se acabó, hermano, ya todo esto no existe para Dios. Es en Cristo que somos todo. Debido a todo ello, es lo que dice Hebreos: mírenlo a Él, escúchenlo a Él, vivan para Él, ámenlo a Él, apréndanle a Él, sírvanle a Él y trabajen para Él. Es el llamado del libro de Hebreos. En 8 días, si Dios nos presta la vida, vamos a comenzar a desarrollar bíblicamente quién escribió Hebreos y por qué lo escribió. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias, bendecimos tu nombre, Señor. Bendito seas tú por siempre y para siempre, Señor. Gracias por tu bendita palabra, mi Señor. Gracias porque nos estás dando entendimiento, mi Señor, de que Jesucristo es todo, mi Señor. Él es todo para nuestra vida, mi Señor amado. Dice Pablo que le plació a Dios revelar a Cristo en él. Señor, gracias por revelarte en nuestra vida, mi Señor. Gracias, Dios mío, por traer entendimiento a nosotros. Gracias por este precioso libro, mi Señor, que nos muestra tu cumplimiento como el Mesías ungido, el Mesías prometido, el Redentor del mundo. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.
Padre,